Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a esta charla que hoy les propone AMR Salud. Hoy con un tema que ya el año pasado nos acompañó también el doctor Nicolás Cuadranti, él es neurólogo del Hospital Español, hoy nos va a acompañar en esta charla y esta tarde vamos a hablar de Alzheimer. Un tema, súper interesante que el año pasado la gente que nos acompañó agradeció muchísimo esta charla, así que decidimos este año, a pesar de no poder hacerla presencial, hacerla igualmente a través de Instagram. Así que bienvenidos a todos, vamos a esperar que el doctor se una a esta charla para poder comenzar. Como les decía, Nicolás Cuadranti es neurólogo del Hospital Español. Les recuerdo a todos los que son nuestros socios de AMR Salud que tienen, ahí los estoy esperando, vamos a invitar a Nicolás, ya lo tengo. Les recuerdo a todos nuestros socios de AMR Salud que todas nuestras charlas este año van a ser a través de Instagram, vamos a continuar de esta manera, así que les vamos a ir informando por mail, por Instagram, por Facebook, como lo venimos haciendo en cada charla. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola Nati, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí. No, por favor, al contrario. Gracias a ustedes por la invitación y por el nuevo proyecto de esto, de que lo podamos repetir con respecto a lo que fue el año pasado. Y un poco contaba eso, que el año pasado esta charla fue presencial en Asociación Médica y gracias a tu buena predisposición de hacerla de esta manera, podemos acompañar a la gente y llevarle esta información que es tan importante y que hay en pocos lados, me parece. Sí, sí, gracias a también tu ayuda, porque vos sabés de que se me ha complicado un poquito, pero bueno, lo hemos Acá tratado de ir estamos. solucionando. Acá estamos, exactamente, exactamente, Lo hemos logrado, Nico. exactamente. Bueno, como les decía, bienvenidos a todos, tenemos mucha gente ya que se ha sumado, este, así que recordar que, Nicolás Cuadranti es neurólogo del Hospital Español, agradecemos que estés con nosotros hoy, Nico, y te doy la bienvenida para que puedas comenzar, le digo a todas las personas que están presentes que pueden hacer preguntas, en el momento que quieran de la charla, interrumpimos a Nico, le preguntamos y continuamos con la charla. Así Bien, que perfecto. nosotros comenzamos, Nico, y voy a acomodar un Vamos. poquito la cámara. Y a Dale, medida que dale, la gente dale. esté preguntando, vamos respondiendo todas las preguntas y todo lo que quieran saber. Para eso estamos esta tarde. Así Exactamente, que para eso estamos. y comenzamos. Bien. Primero, lo que nosotros, cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer, lo que nosotros tenemos que saber primero es que en realidad son dos cosas, dos conceptos que voy a tratar de unir. Una es que es una enfermedad de nuestro cerebro, ¿sí? Y sí, es obvio, una enfermedad de nuestro cerebro, un neurólogo está hablando, pero ahora quiero explicar el por qué. Es una enfermedad del cerebro que lleva a una demencia. Por eso es que yo hablo siempre de que es una enfermedad del cerebro, porque cuando hablamos de una demencia, el paciente demente, el común de la gente, lo primero que piensa es un paciente loco, un paciente que no está de acuerdo. Entonces, es dable de que sea abordado y tratado por un psiquiatra, cuando no es así el comienzo de toda esta temática. Entonces, es una enfermedad del cerebro. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Bien. ¿Qué El podríamos decir, Alzheimer, Nico, que es el Alzheimer? ¿Qué le podríamos contar a la gente qué es el Alzheimer? Y bien, es tuvieran... una enfermedad degenerativa, o sea que hay ciertas neuronas de nuestro cerebro que se van atrofiando, como se van atrofiando las partes de todo nuestro cuerpo, pero hay unas partes que se atrofian, que se achican más rápido, que se van degenerando. Por eso es que es una enfermedad degenerativa. Puntualmente son las neuronas que nosotros tenemos acá, en los lóbulos temporales, más puntualmente en una estructura que se llama los hipocampos, pero bueno, eso ya pasa a ser un término muy específico. Son unas neuronas que se van achicando más rápido y hacen que se pierda la funcionalidad.
específicamente las neuronas de esta parte son las que tienen que ver con la memoria. Bien, bien, está clarísimo. ¿Y esto a qué edad puede comenzar? ¿Hay alguna edad, hay algún momento Bien, de la vida que esto comienza? bien. A partir del punto más o menos de corte, donde nosotros empezamos a mirar a un paciente con olvidos con otra óptica, es a partir de los 65 años, ¿sí? El pico generalmente es un poco más grande del paciente, a partir de los 70, 70 y pico de años, ¿sí? No quita de que existan casos de Alzheimer en pacientes más jóvenes de esos 65 años. Ahora, si ya estamos hablando de un paciente que se olvida de las cosas, de que se pone agresivo y tiene 52 años, y ahí no tendríamos que estar pensando en una enfermedad de Alzheimer. Bien. ¿Y esto puede comenzar de una manera brusca o va dando indicios, comienza de a poco? ¿Cómo es el proceso que comienza esta enfermedad? ¿Cómo nos damos cuenta que un familiar nuestro está comenzando a transitar esta enfermedad? Bien, 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 Nati. No debería empezar de manera brusca, ¿sí? No debería empezar de manera brusca. Si un paciente se empieza a olvidar o a tener todas estas conductas que más adelante vamos a nombrar, o lo que dijimos, estos olvidos, brusco, de un día para el otro, tendremos que estar sospechando en otra cosa, en una enfermedad o en una demencia, por ejemplo, por ACV, en una demencia por cuerpos autoinmunes, o sea que los anticuerpos de nuestro propio cuerpo atacan esas neuronas que te estoy comentando. Pero no tiene que tener la enfermedad de Alzheimer un comienzo brusco, ¿sí? Tiene que tener un comienzo muy solapado, muy progresivo. Yo siempre les explico, hago una analogía con un iceberg, ¿viste? ¿Sí? ¿Viste las Sí, puntas que nosotros vemos del iceberg? ¿Sí? sí. Eso es, bueno, mi mamá se olvidó las llaves, se perdió en la calle, eso es lo que nosotros vemos. Lo que realmente está del nivel de abajo del agua es lo que realmente empieza a hacer ese Alzheimer, ¿sí? Entonces hay una carga cognitiva muy importante que viene haciendo estragos en ese cerebro hasta que recién se empieza a manifestar bastante después, ¿sí? Bien. Con Bueno, te respecto dice a lo que que... ¿Cómo? te cuento que estás recibiendo desde que comenzamos halagos. Ah, Mucho, bueno, yo por ahí no me quiero leerlo porque mucho si no me distraigo. Bueno, gracias. felicitaciones por tu Eh, trabajo, vas recibiendo de gente, te ves que atendés a algún familiar que te agradece. Y les quiero contar, bueno, van pasando y me voy olvidando. Si alguien recuerda, gracias. quiero hablar dos cosas, Nico, porque se está conectando mucha Sí, gente ahora. Quiero comentar que si alguien quiere hacer consultas, las haga en el momento, yo las voy anotando y en el momento que puedo se las voy haciendo a Nicolás. Y por bien, otro lado, perfecto. tengo que olvidé de decir al principio que dejen todos sus datos en la bio que se encuentra en nuestro Instagram de AMR Salud, para que después de esta charla, el día viernes o lunes, vamos a estar mandando un material que Nicolás preparó para ustedes, para que les quede algo escrito de todo lo que fue la charla de hoy. Así que no se olviden dejar todos sus datos, así le podemos mandar este material. Buenísimo. Bárbaro, perfecto. Me Bien. preguntaba recién a ti vos. Sí, Sí, yo te quería eh, consultar, ¿qué estudios se pueden hacer para llegar qué estudios hay para llegar al diagnóstico de esta enfermedad? ¿Qué estudios se van haciendo? ¿Cómo se llega a bien. este diagnóstico? Primero, te cuento que no te terminé de responder una pregunta anterior, que era cómo empieza a manifestarse, ¿sí? Hay una seguidilla de síntomas, pero fundamentalmente son los olvidos. ¿Por qué? Por esto que decíamos, los problemas de memoria, las neuronas que se degeneran en ese hipocampo. Pero el paciente con Alzheimer tiene una característica, ese olvido tiene una característica muy llamativa que nosotros vemos en consultorio, que es que no es el paciente de que dejó el portón abierto, hizo 2 cuadras, volvió, o se dejó la hornalla prendida, pero se dio cuenta. El olvido del paciente con Alzheimer es característico de que se olvida de que se olvidó. Claro. ¿Se entiende? Ahí está la diferencia.
¿sí? Esa es la característica. Y entonces cuando nosotros lo vemos en la charla que viene con la esposa, el esposo, el hijo, el nieto, lo que sea, ¿y cuándo? Si yo no hice eso, si no, esa falta de conciencia es algo característico de ese olvido de la persona de que está esgrimiendo, esbozando un principio de Alzheimer. ¿Sí? Me había quedado por responderte eso, Nati. Y ahora me preguntan, antes de pasar a la otra pregunta que yo te hice, quiero responder a lo que nos pregunta Vanessa Bien. González, si es hereditario, si esto es hereditario. Bien. No existe una carga vertical, una carga lineal. No existe un componente genético, ¿sí? Que porque vos lo tenés, tus hijos estrictamente lo van a tener. Pero sí hay una mayor predisposición. Una mayor predisposición en estudios que se están haciendo para X variantes, ¿sí? de enfermedad de Alzheimer. Al margen de esto, de esta mayor predisposición, serían mayores numeritos en la rifa, yo siempre les explico, de que tenés más números, ¿sí? Que una persona de que su padre, su abuelo, no lo tuvo. Al margen de eso, la variante esporádica de la enfermedad de Alzheimer es por lejos, la variante más frecuente. Esporádica significa de que lo tuviste vos y tus antepasados nada que ver. ¿Se entiende? Claro, está correcto. Respondido, creo. Creo que no me olvidé ninguna pregunta de las que están haciendo. Yo sigo, te preguntaba antes qué estudios se pueden hacer para llegar al diagnóstico, o en qué momento comenzás a hacer los estudios, cuando vos empezás a ver a tu familiar, a tu mamá, a tu papá, ¿en qué momento es el momento de comenzar, digamos, los estudios? Bien, ¿Qué hacer? perfecto. Para lo que tiene que ver con una enfermedad de Alzheimer, más o menos ese rango etario que estuvimos hablando, a partir de los 65. Con esto no quiero decir que cualquier persona de que se olvidó la llave y tiene 65 años tiene que salir corriendo a la consulta con el neurólogo, Pero no. no debería ocurrir antes de esa edad, no debería ocurrir antes de los 65. Pueden aparecer otros trastornos cognitivos, como dijimos, por ACV, demencia por cuerpos de Lewy, otras enfermedades que sí aparecen, de la demencia frontotemporal, por ejemplo, que es una entidad muy frecuente, ¿sí? Que pueden aparecer en una edad mucho más temprana. ¿Sí? Por eso hay que tener cuidado, ¿sí? Con todos estos síntomas. Y entonces darle esa capa de creencia, ese olvido que se olvida. ¿Sí? Eso es lo primero que nosotros tendremos que tener en cuenta. Y después sí, que lo vea el neurólogo, que lo revise, ¿sí? Que haga pruebas de screening, pruebas como para saber rápido más o menos a dónde estamos parados. Y después sí, después pasamos a los dos estudios que no nos pueden faltar. ¿Sí? Esos dos estudios yo les explico de qué tiene que ser. Yo siempre necesito saber cómo está cerebro por fuera y cerebro por dentro, cómo está funcionando cerebro por dentro. Cerebro por fuera es ver una imagen, una foto. Eso es una resonancia. El año pasado, ¿te acordás que pusimos un montón de resonancias que nos sirvió un montón? Fue muy gráfico, pero hoy no lo vamos a poder hacer. Lo que quiero que sepan es que la resonancia me da a mí la foto de tu cerebro visto desde acá arriba, ¿sí? Eso es una imagen axial. Después me lo da de acá frente, coronal, y de acá de costado, sagital. Vos imaginate que yo casi que hago una reconstrucción casi que 3D con la resonancia. Es por lejos la mejor neuroimagen que tenemos. Por encima, años luz de una tomografía, ¿sí? Pero eso solo no deja de ser solamente algo estático. ¿Sí? Demostrarme cómo puede estar atrofiado un cerebro en una persona de 70 años sana. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí es donde tenemos que ver cómo está funcionando el cerebro por dentro y juntarlo. ¿Qué significa ver cómo está funcionando? Un estudio dinámico, funcional, una evaluación cognitiva. La evaluación cognitiva, ¿sí? Es lo que me va a dar a mí la información de cómo está funcionando hoy tu cerebro. ¿De acuerdo a qué? A tu edad, a tu sexo y a tu escolaridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usamos esas tres variantes. Esa evaluación cognitiva, Nati, es igual para vos, como puede ser igual para un señor de 86 años que vivió siempre en el campo. ¿Sí? Entonces, la prueba es igual. Lo que pasa es que vos, si yo te hago una evaluación cognitiva a vos vas a tener la vara mucho más alta. Porque sos más joven,
porque seguramente tenés mayor escolaridad que ese señor y porque sos mujer. Las mujeres tienen más reserva cognitiva que nosotros, ¿sí? Entonces, eso me sirve a mí para saber, porque otra de las cosas típicas es, sí, se olvida, pero se olvida lo de la edad, lo común de la edad. ¿Qué es lo común de la edad? Entonces, con esas pruebas yo puedo saber si cae dentro de lo que es esperable para su edad, sexo y escolaridad, o si ya tenemos que empezar a ocuparnos de otra manera. Clarísimo. Nico, te voy a hacer algunas preguntas que me están haciendo. Sí, por favor, dale nomás. Porque las anoté y hace un ratito nos preguntaron. Bien. Preguntan si el estrés predispone el surgimiento de la enfermedad. Bien, perfecto. El estrés. ¿Te acuerdas cuando hablamos del iceberg? Sí. ¿Sí? El estrés lo que haría sería bajar el nivel del agua, o sea, acelerar el proceso para que se manifieste lo que está abajo mucho más pronto. ¿Se entiende? Claro. Clarísimo. ¿Sí? Si la persona que lo preguntó tiene duda, nos pregunta de nuevo. Bien, Acá bien, bien. Me está preguntando Verónica si esa evaluación cognitiva de la que hablabas la realizas vos, la realiza el neurólogo. Generalmente la realizamos los neurólogos, también la realizan los psicólogos. No sé si no he visto, al menos en Rosario, que la realicen psiquiatras, pero también una posibilidad. Eso sería generalmente, lo hacen muchas veces también terapistas ocupacionales. Yo, trabajando en San Nicolás, tengo una amiga que hace evaluaciones cognitivas también, y es terapista ocupacional. Pero generalmente la podemos hacer los neurólogos, la pueden hacer los psicólogos. La diferencia está en que sepamos qué hacemos con ese dato, ¿sí? Porque no es un número solo. Es como te decía, ponerlo en el contexto de edad, sexo y escolaridad. Bien, porque acá nos vuelven a preguntar, hay muchas dudas sobre esta evaluación cognitiva, nos vuelven a preguntar, Wadi nos pregunta qué evaluación se utiliza, espérame que se me fueron las preguntas. Sí. Y si se sigue usando el mini mental, te leo lo que dice ahí. No sé. Perfecto, perfecto. ¿Qué tipo de evaluaciones nosotros usamos? Yo acá hablo de mi librito, ¿sí? Cada maestrito con su librito, yo te hablo de lo que yo uso. A mí me gusta, la piedra angular de todo esto es la lista auditoria de Rey, o sea, una lista de palabras que yo le voy leyendo, de 15 palabras que yo le voy leyendo al paciente, son 5 intentos y eso va sumando un número, ¿sí? Eso es para la memoria, ¿sí? Eso es lo que más a mí me gusta trabajar para la memoria. Hay un montón de otras evaluaciones, de pruebas, de test, que sirven para evaluar la memoria. A mí me gusta mucho la lista de Rey. Te repito, eso es solo para la memoria. ¿Por qué? Porque después también tenemos que evaluar funciones visoespaciales, funciones ejecutivas, atención. Tenemos que hablar de lenguaje. Por ejemplo, para el lenguaje yo utilizo la lista, el Boston Naming Test, que son láminas que yo le doy al paciente para que me diga cómo se llama cada cosa. Yo no estoy esperando ahí encontrar una falla en un paciente con Alzheimer, al principio, por decirlo así, de que no pueda decirme el nombre de una lámina que yo le estoy mostrando helicóptero. Pero sí me va a servir para ir viendo si ese paciente podía decir helicóptero hace 7 meses y ahora perdió esa capacidad. Perdió la capacidad del lenguaje, ¿sí? Y me preguntan también cada cuánto se realiza. ¿Cada cuánto se realizan estas pruebas? Lo ideal es hacerlo no durante 6 meses, ¿sí? A partir del 7º mes, lo ideal es hacer el control, ¿sí? Pero eso va a ir dependiendo de cómo lo vaya manejando el neurólogo que esté a cargo, la obra social que muchas veces autoriza o no autoriza las evaluaciones. Eso es uno de los principales líos que nosotros tenemos, que le autoricen la evaluación cognitiva. 7 meses, a partir de los 7 meses, es el tiempo que a mí me gusta hacer el control. No pasa nada si lo hacemos al mes 8 o al mes 9, obviamente, pero no me sirve tanto antes, porque capaz que quedó algo de haberlo aprendido, entre comillas, y decimos, mirá qué bien que está, y no, lo hice hace 3 meses, algo de resabio quedó. Y me quedó por responderte, Nati, el mini mental, que te preguntaban por ahí. El mini mental es una evaluación que nosotros hacemos de screening, no de diagnóstico. Screening sirve para saber cómo está el paciente, ¿sí? Hoy, en la consulta en un mes, la consulta en 15 días, es una prueba muy cortita,
pero que no me sirve a mí para hacer un diagnóstico, no me diferencia a mí de una enfermedad de Alzheimer, una demencia vascular, una enfermedad por cuerpo de Lewy, no me lo diferencia, solo me muestra un paciente deteriorado. ¿Se entiende? La diferencia es por qué no trabajamos tanto con el Mini-Mental. Mira, justamente acá una persona nos pregunta, Fanny nos pregunta, nos dice que la mamá tiene demencia vascular, que es similar al Alzheimer. Ella empezó con síntomas de olvido y lo que dice que empeoró y con los años fue peor, pero siempre la evaluó un psiquiatra y nunca entendieron demasiado, digamos, qué ocurría, supongo, Claro. con esta enfermedad. Sí, con respecto a la demencia vascular, es después de Alzheimer, a ver, nosotros tengamos en cuenta de que tenemos una gran bolsa de demencias, ¿sí? 100 demencias, el 100%. Nosotros metemos la mano ahí y queremos sacar una demencia, y lo más probable es que saquemos un Alzheimer, ¿sí? Porque el 70% de las demencias es Alzheimer. Correcto. Lo que pasa es que si nosotros estaríamos trabajando en Suecia, ¿sí? Sería un Alzheimer puro. Nuestro cerebro, ¿sí? El cerebro de un paciente argentino tiene mucho sufrimiento por muchas otras cosas, hipertensión, mala alimentación, tabaquismo, sedentarismo, que hace que tengamos... ¿Cómo? Perdóname, no, termina la idea y te digo porque me preguntaban a la alimentación si influye en esto. Que hace que tengamos muchos infartitos, ¿sí? Muchos ACV. Entonces, eso es lo que tiene que ver la alimentación, los cuidados, el cuidado de la presión, de la diabetes, no en sí estrictamente al Alzheimer, sí a la enfermedad vascular. Correcto. Me preguntan eso, si la alimentación, ¿no hay alguna alimentación que ayude a prevenir el Alzheimer? Supongo que la persona que nos preguntó ha orientado a eso. Estrictamente no, Nati. Lo que le hace bien al cuerpo le hace bien al cerebro. O sea que estar lejos del tabaquismo, estar lejos del alcoholismo, estar lejos del sedentarismo, una dieta con grasas, todo lo que sea, predispone. Pero va a predisponer a lastimar el cuerpo en sí. No hay una dieta... Sí, en un momento se creía o se decía que la dieta mediterránea favorecía, había protección para el Alzheimer. En realidad hay una protección para el cuidado del cuerpo en general, la dieta estrictamente. Bien, bien. Nico, ¿hay alguna medicación con la que se trata el Alzheimer? ¿El paciente que tiene Alzheimer consume alguna medicación específica o no hace falta medicar? Sí. Primero tenemos que tener en cuenta que nosotros el tratamiento farmacológico que vayamos a hacer, tratamiento farmacológico va a ser para enlentecer la progresión. Nadie le debería decir que con esta medicación se va a curar la enfermedad, ¿sí? Vamos a tratar de enlentecer la aparición de los síntomas, ¿sí? La medicación, el año pasado, cuando pusimos en la charla, yo lo había puesto de abajo para arriba, porque hay una escalera de pasos a seguir, ¿sí? Normalmente nosotros deberíamos trabajar, nuestra base, ¿sí? Son los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Son drogas que son fundamentalmente donepezilo, ribastigmina y galantamina, ¿sí? Algunos son por vía oral, o sea, para tomar, otros se aplican los parches, ¿sí? Y acá de vuelta entra, como te decía, cada maestrito con su librito. A mí me gusta personalmente trabajar más con los que son por vía oral, como el donepezilo. La irritación que se genera el parche, el desconocimiento muchas veces del paciente que se lo arranca, no me termina de gustar. Claro. Entonces, el tratamiento es un tratamiento siempre creciente. La gran mayoría de los pacientes que uno se encuentra cuando ya le pusieron medicación es la famosa memantina. La memantina no sirve si no tenemos el trabajo previo con esta medicación, ¿sí? Que son los inhibidores, como te comentaba recién. Bien, clarísimo. Nos preguntaban hace un ratito, lo anoté, ¿qué relación tiene el Alzheimer o qué diferencia hay con lo que es demencia senil o arteriosclerosis? Nos hacían esa... Bien, perfecto. Yo creo que es un tema que tenemos todos, que pensamos que es todo lo mismo. Que a veces nada que ver. Es como estar hablando, por ejemplo, de una cancha de fútbol y un dinosaurio. ¿Sí? Se entiende que no tiene nada que ver. ¿Sí? Demencia senil es un término que no sé cuándo se inventó. ¿Cómo? ¿Quién lo inventó?
No sé quién lo inventó, no, la verdad no lo sé, pero es la típica, viste, como para decir, bueno, yo llego hasta acá, tenés demencia senil, tomá la memantina y seguí. Entonces, demencia, como hablamos al principio, es un conjunto de síntomas que hace que se pierdan las funciones inteligentes de nuestro cerebro, que se pierda la memoria, por ejemplo, en el Alzheimer. Senil es cualquier persona a partir de los 65, 70 años. Senil significa ser una persona mayor. Entonces, son cosas contrapuestas con una misma idea. Demencia y senil. No existe. ¿Sí? Con respecto a esto que contás, ¿hay enfermedades que pueden ser parecidas al Alzheimer, que se pueden confundir con un Alzheimer? Sí. Fundamentalmente, esto que estuvimos hablando tanto, que es la demencia por causa vascular. Múltiples infartitos, ¿sí?, que van sacándole rédito a ese funcionamiento del cerebro. Un poquito, y después termina simulando una enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Bien. Eso es la principal de las causas. Después tenés otras entidades como hablamos, la demencia frontotemporal, la demencia por cuerpos de Lewy, un cuadro psiquiátrico también puede dar eso. Pero esos son más o menos el ABC de los principales diagnósticos diferenciales de una enfermedad de Alzheimer. Bien. Nos preguntan, te voy leyendo, porque la verdad, Nico, estamos recibiendo un montonazo de preguntas y no quiero dejar sin responder. Pido disculpas si se me pasó. Buenísimo. Trato de ir anotando y si alguna se me pasó, vuélvanme a preguntar, por favor. Nos preguntan, espera que lo tengo acá. Primer síntoma a prestar atención. ¿Cuál sería el primer síntoma que digamos, acá pasa algo? Tenemos que llevarle una consulta a un neurólogo. Bien. Primer síntoma sería el olvido, pero como estuvimos hablando, el olvido de que se olvida, ¿sí? Porque muchas veces con el estrés que estamos teniendo todos, corriendo día a día, te olvidas un montón de cosas. Nati, fuiste a pagar lo que tenías y no, se me pasó, me olvidé. No es ese tipo de olvido. ¿Se entiende cuál es la diferencia? El olvido de que se olvida. Hace un ratito nos decía y escribía, que lo escribió hace un ratito, que justamente en estos tiempos que estamos viviendo a todos nos pasa de olvidarnos cosas, de olvidarnos cantidades de cosas más que antes. Muchísimas, y eso sí. Debería preocupar. Al final de la charla vamos a hablar un poco de que tiene que ver con toda esta pandemia, que me parece que también afecta más a la gente. Terrible. Que en otros. No deberían en ese contexto no deberían preocuparse, ¿sí? Ocuparse y empezar a ver eso que les comentaba. Se olvidó, pero se olvidó. ¿Se entiende? Claro. Nos pregunta Vanessa si es mortal el Alzheimer, o sea, ¿cuánto es la esperanza de vida del que lo tiene? Creo que quiere preguntar eso. Claro, no. La enfermedad de Alzheimer no es una enfermedad mortal. No. No te vas a morir por una enfermedad de Alzheimer. Sí va a ir deteriorándose tus capacidades, se va a ir deteriorando tu calidad de vida. ¿Sí? A ver, puede ser de que en esa enfermedad de Alzheimer vos vayas teniendo ese deterioro, salís a la calle, te perdés, un intento de robo, te perdés en la calle, te llevan puesto con un auto. No van a ser en sí la enfermedad de Alzheimer lo mortal, ¿sí? Van a perder calidad de vida, pero no va a ser la causa de muerte de ningún paciente ha sido la causa de muerte de la enfermedad de Alzheimer. Nico, acá me preguntan si es típico el olvido de lo reciente y recordarlo de hace muchos años atrás. Una persona que tiene Alzheimer. Exactamente. Es el olvido de qué fue lo que almorzó hoy, ¿sí? El olvido de lo reciente. Vos imaginate que la plasticidad que tienen nuestros hipocampos, estos lóbulos temporales que te comentaba, que cada recuerdo, cada idea que va consolidando, vos imaginate que son maderas a las cuales vos le vas clavando chapas, ¿sí? Una arriba de la otra, ¿sí? Los recuerdos que clavaste primero, la infancia, porque viene el hijo y te dice, no, pero ¿se acuerda cuando andaba en bicicleta? Eso no, esos recuerdos quedaron bien guardados. Entonces, pasa un viento, ese viento se llama Alzheimer, y se lleva esos últimos recuerdos, esa última almacenación de información,
¿sí? Por ejemplo, ¿qué comió hoy? ¿Qué fue lo que hizo ayer a la noche? ¿Si salió o no salió? O si salió, ¿para dónde iba? Ahí viene de vuelta el que se olvida de que se olvida. Clarísimo. Me preguntan qué diferencia hay con el Parkinson. Bueno, no, son cosas completamente distintas Totalmente. acá. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa cognitiva, ¿sí? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad también degenerativa, donde también se atrofian neuronas, pero se atrofian otro tipo de neuronas que llevan a síntomas motores, a el ajuste de movimiento y se manifiesta con los temblores. Ojo, que muchas veces, ¿viste que hoy nombramos demencia por cuerpo de Lewy? Sí. ¿Sí? ¿Te acordás de Robin Williams, el actor de Patch Adams? Bueno, él tenía demencia por cuerpos de Lewy. Eso es un gris entre una enfermedad de Parkinson y una enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Entonces, esas son las diferencias. Parkinson es una manifestación motoras, o sea, tiembla, rígido. Alzheimer es una enfermedad cognitiva, pero muchas veces pueden llegarse a una fusión en el medio, y esa fusión es esa demencia por cuerpo de Lewy, que es la que tuvo Patch Adams, o sea, Robin Williams. Espera que me preguntan y me va a quedar muy arriba, si no. Me preguntan. ¿Qué actividad nos recomendás para estimular las diferentes capacidades? Fundamentalmente para la atención de la memoria, digamos, para la memoria. Bien, porque son cosas distintas. Rehabilitar o tratar un problema de atención, ahí sí lo podés tener vos, Nati, ¿sí? Que tratar de rehabilitar un problema de memoria, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre les doy pautas a un paciente joven que viene, que se preocupa porque se olvida de las cosas, ¿sí? Y les digo, mirá, el problema de atención es algo típico que tenemos todos, independientemente de la edad, ¿sí? Entonces yo doy tales pautas para rehabilitar la atención, que es distinto al paciente que no presta atención, ¿sí? Vos podés prestar atención, pero tenés atención de mala calidad. ¿Cómo lo sabemos? Con una evaluación cognitiva. Correcto. Bien. Nos preguntan, hace 3 años tuve, según médicos, una ACT, creo que... ¿Cómo? ACT, me ponen. ¿ACV tal vez será? Era ACV. Muchas veces siento un cosquilleo en la cara del lado derecho, hice estudios y todo bien, pero le preocupa ese cosquilleo, me dice. Bueno, eso va mucho en el componente. ¿Cómo? Y es normal eso que le ocurre, ese cosquilleo en la cara. Si tiene estudios que avalan de que no hay ninguna patología que esté generando eso, sí, completamente normal. Pero eso va mucho del componente subjetivo, ¿sí? Yo le explico al paciente de que si vos tenés una ACV y yo veo que se te cae un brazo, lo veo. Ahora, vos me decís, mirá, tengo este hormigueo acá y yo no lo puedo objetivar. Pero es algo bastante común. Bien. Nos dicen si uno de los primeros síntomas que pueden ocurrir fuera que una persona empiece a no bañarse, a estar mal vestido y no darse cuenta. Abandonarse. La respuesta en este caso sería ni. Porque sí, esos síntomas pueden estar, pero no al principio. Bien. ¿Sí? Esa pérdida del tacto social, esa pérdida de la conducta, de la higiene personal, son en etapas avanzadas de esto. ¿Sí? No tiene por qué debutar con eso. Ni siquiera incluso las otras variantes de demencia, la parte vascular, el cuerpo de Lewy, la frontotemporal, todas las que estuvimos nombrando, ninguna va a empezar con eso. Correcto. Va a ir apareciendo en lo que es la progresión de todas estas enfermedades y fundamentalmente la enfermedad de Alzheimer, pero cuando ya va avanzando el asunto. Clarísimo. Me gustaría, Nico, que hables un poco, que nos estuvieron preguntando varias personas con respecto a la prevención. ¿Qué prevención podemos tener o qué podemos hacer? ¿Qué vida podemos llevar si eso influye para no tener... Vida, como estuvimos hablando recién, lo que le hace, el típico lema, lo que le hace bien al cuerpo le hace bien al cerebro, ¿sí? Pero lo que es fundamental para prevención, ¿sí? Lo que es fundamental para prevención es la reserva cognitiva. ¿Qué es la reserva cognitiva? La escolaridad.
¿sí? Lo que el paciente se proponga, se sienta y estudie y entrene ese cerebro, ¿sí? Porque es la única manera de entrenar a través de los ejercicios cognitivos, ¿sí? De entrenar el aprendizaje es lo que más ayuda a proteger al cerebro de una enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Yo pongo siempre el ejemplo de cuando ya tenemos el caso diagnosticado, lo que más le pido, también después podemos hablar de lo que es la rehabilitación cognitiva, pero lo que yo le pido al paciente y a los familiares es que aprendan, que traten de aprender. Aprender significa algo nuevo, ¿sí? Aprender a tejer, aprender a dibujar, aprender a tocar un instrumento, aprender a pintar, aprender un idioma. La clave siempre va a ser aprender, aprender. Sería ejercitar ese cerebro. Tiene que ver con eso, ¿no? Exacto. Pero con algo nuevo, Nati, ¿sí? Sí, Porque si vos sabés 8 idiomas, no vas a tener problema, tu cerebro no va a tener problema de aprender un noveno, un décimo idioma. Ahora, si vos sabés 9, 10, 14 idiomas y nunca en tu vida jugaste al ajedrez, va a resultar un desafío mucho más importante para tu cerebro aprender a jugar al ajedrez que aprender ese idioma número 9 o número 10. Me dicen leer, palabras cruzadas, actividad intelectual, jugar a las cartas, todas esas actividades. Sí, eso no va a hacerle mal. Eso no va a hacerle mal. De ahí a que le haga bien es como el complejo vitamínico, ¿viste? Yo tomo este complejo vitamínico, ¿me hace bien? Mal no te va a hacer. De ahí a que te haga bien hay una diferencia importante. ¿Se entiende? Sí. Verónica nos pregunta, ¿para que se generen nuevas conexiones neuronales, ¿qué hay que hacer? Eso, aprender. Aprender cosas nuevas. Estimular el aprendizaje, exactamente, ¿sí? Porque vos imagínate que nuestros cerebros son millones y millones y millones de neuronas moviéndose fluidas así, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de esas neuronas atrofiadas, ese movimiento, ese fluido que tiene, son más torpes, ¿sí? Entonces, si nosotros le damos aprendizaje, hacemos que esta parte, por lo menos, empiece a trabajar y a mover un poco más esto. Esto es muy esquemático, pero la idea es estimular el cerebro de esa manera. No hay otras maneras de estimularlo que con el aprendizaje. Correcto, bien. Nico, a mí se me ocurre, mientras espero si alguien quiere consultar algo más, preguntarte cómo puede afectar este momento, esta pandemia, que este encierro que estamos atravesando y más. Vos nombrás que la enfermedad ataca principalmente a personas mayores de 65 años, son los que hoy más encerrados tienen que estar, sin ver a su contexto familiar, viendo a muy poquitos integrantes de su familia. ¿Cómo les afecta, o si esto les afecta más todavía a la enfermedad, si esto influye, digamos, si esto empeora la enfermedad? Terrible, de una manera terrible lo empeora. No estrictamente por la causa cognitiva, pero ¿de qué manera? De todo como vos lo estuviste diciendo. El paciente de que no entiende que se tiene que quedar en su casa, el encierro, el no contacto social. El contacto social es algo de que cuando nosotros hacemos la rehabilitación cognitiva de forma presencial, es fundamental. Los pacientes están con sus pares, o sea, con otros pacientes, charlando, haciendo las tareas, y el toque social es fundamental. Este encierro desterró todo eso, llevó a perder todo eso. Además de que el paciente se desorienta mucho más, se pierde mucho más, está mucho más intolerante. ¿Y qué hace eso? El hijo que lo aguantaba, y es distinto tener que estar aguantando un paciente con esta enfermedad las 24 horas de los 7 días de toda la semana. Y eso lleva a una confrontación. Y ahí viene el lío como va explotando todo. Yo no me imaginaba. Creo que nadie, ningún neurólogo se imaginaba cómo atravesar esto. No tengo una respuesta predeterminada o estudiada, ¿no? Porque esto fue, a medida fue transcurriendo esto desde marzo, yo empecé a tener los mensajitos por WhatsApp, llamadas, los correos de los familiares de que, ¿y ahora qué hacemos? Y yo estaba en la misma. Eso nos están preguntando, varias personas nos están preguntando eso. Varios de los que están viendo nos preguntan lo mismo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer la familia? ¿Cómo acompañar a ese familiar? ¿Algún tips de qué hacer?
primero, y esto tiene que ser exprimido durante la cuarentena, la paciencia. ¿Sí? Primero es la paciencia y tratar de evitar confrontar. ¿Por qué? Porque, mami, prendeme el horno. Mami se olvidó de prender el horno. Mami, te dije que me prendas el horno. No, no me dijiste nada. Sí, te lo dije. Y ahí arranca la confrontación, principal problema. ¿Sí? Que lleva a qué? Al malestar del paciente, pero al desgaste del cuidador. Nosotros siempre hablamos de lo que es el síndrome del cuidador. Vos imaginate que un paciente con Alzheimer se deteriora a esta velocidad, ¿sí? El cuidador se deteriora a esta, ¿sí? Y se enferma de cualquier otra cosa mucho más rápido, ¿sí? Con respecto a los tips, es fundamentalmente evitar confrontar. Por ejemplo, es muy típico de que cuando el paciente tenga esta desorientación, también es muy típico de que esas desorientaciones, esas perdidas o alucinaciones aparezcan más o menos en este horario, cuando empieza a caer la luz del sol. Dato para la familia, para que tengan en cuenta, ¿sí? Y digan, che, me quiero ir a casa, estando en su casa inclusive, ¿sí? Me quiero ir a casa. No, mami, pero ¿no te das cuenta de que estamos en casa? Estamos en casa. No, error. Claro. Error. No decirle estamos en casa, porque lleva de vuelta a la confrontación. Entonces, bueno, está bien, tomamos unos mates y vamos a casa. ¿Sí? Está bien. Dar toda esa vuelta, por más alguna vez dolorosa que sea, pero evitar la confrontación. Paciencia y evitar la confrontación. Creo que eso en todos los momentos, en pandemia y fuera de pandemia. Por eso te decía que durante la pandemia hay que exprimir esto, ¿sí? Y después es muy importante, y esto lo recomiendo yo como médico, pero también como paciente, la ayuda psicológica, ¿sí? Para la familia estoy hablando, ¿sí? Sí. La contención psicológica del familiar es fundamental. Es fundamental, porque tengan en cuenta que son los que cuidan, ¿sí? Si esa persona está mal, no va a poder cuidar a la persona enferma. Bien. Nos pregunta una kinesióloga, soy kinesióloga, de un paciente que usted atiende, doctor, le dice, ¿cómo lo puedo ayudar cuando viene al consultorio? Bien, no sé primero de qué paciente estaremos hablando, porque si es un paciente, por ejemplo, que tiene enfermedad de Parkinson, la ayuda que va a tener que darle va a ser otra, si tuvo una ACV va a ser otra. La kinesiología en el contexto de la parte cognitiva tiene que ver con hacer justamente la rehabilitación. ¿Viste cuando vos te torcés un tobillo, ¿sí? O te torcés la muñeca, que hay que operarte o te dan antiinflamatorios, lo que sea? Después tenés que hacer la rehabilitación, ¿sí? Rehabilitar esa muñeca, rehabilitar ese tobillo, rehabilitar las funciones cognitivas. Eso es lo que se puede hacer. Obviamente, tienen que estar formados para hacer ese tipo de rehabilitación, porque no es lo mismo hacer una rehabilitación de algo motriz, de una ACV, por ejemplo, que la rehabilitación cognitiva. Está claro. Bien, yo creo que respondimos todas las preguntas. Igual, si alguien quiere preguntar algo más, yo lo que quiero recordarles, porque se fue sumando gente después, que dejen sus datos en el Instagram, así le mandamos material a todos. Esta charla surge con Nicolás, porque yo creo que lo dije en un principio, que el 21 de septiembre fue el día del Alzheimer, entonces nos pareció bueno llevarles a todos esta información que se encuentra en pocos lugares, así que, Nico, no dejan de escribir agradecimientos hacia vos, que estuvo muy claro. Lo quiero decir porque que también es importante que sepas que estuviste muy claro, que fue muy bueno. Sí, muchas veces mis amigos me cargan por todas las gesticulaciones que hago, pero bueno, me gusta hacerlo así. Me preguntan las etapas, si tiene etapas marcadas la enfermedad, si hay etapas claras. No, porque muchas te dicen, y estamos en la etapa 2 o estamos en una etapa avanzada. Nosotros vamos a poder hacer un control, te voy a poder decir en qué etapa estamos, mejor dicho, te voy a poder decir en qué etapa estábamos, porque yo agarro, hacemos una evaluación cognitiva
en 7, 8 meses, cuando hacemos el control, ahí voy a poder tener la diferencia para saber a dónde estábamos antes. Y no existe una etapa que, digamos, a partir de los 3 años se va a perder en la calle. A partir de los 4 años no se va a querer cambiar o va a perder la idea por arreglarse. No, porque eso depende de cada paciente y también depende de cuándo nosotros lo encontremos al diagnóstico. Así que siempre va a ser distinto. Bien, tengo catarata, sí, de felicitaciones y agradecimiento. En general, cantidad, creo que llegamos muchas, pero cantidades de agradecimientos, Nico. Te Bueno, agradecemos nosotros desde AMR Salud, realmente tu predisposición. No sé si querés sumar algo más, si te quedó algo por no, no, comentar. no, 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 no. Agradecer, obviamente agradecer. Es algo de que en la medida que podamos hacerlo, siempre gusta dar este tipo de charlas, este tipo de información a través de la compu, que es la primera vez, como te contaba el otro día, o presencial. Así que no, a mí no me queda otra cosa más que agradecer. Y recordamos que Nicolás Cuadranti, sos neurólogo del Hospital Español, te pueden encontrar allá. En el material que vamos a mandar es un material armado por vos y donde están tus datos por si te quieren contactar o bueno, generar alguna consulta o lo que necesiten con vos. Así que todo te dice hermosa. No quiero dejar de leerlo porque hay muchos agradecimientos y de hermosa charla, aplausos, sonrisas, todos agradecimientos. Me alegro haber podido llevarles esta información porque realmente me parece que la gente lo estaba necesitando y bueno, te agradezco muchísimo, No, por muchísimo. favor. A Sé vos y que a todo lo que agradecieron, porque la verdad yo tampoco me lo imaginaba. muchísimos agradecimientos. Así que desde AMR Salud te agradecemos muchísimo por compartir este ratito esta tarde con vos y nos veremos en la próxima. Ya Dale, queda dale, cómo no, encantado. seguramente va a Encantado. haber la próxima. Gracias a todos por estar y bueno, nos vemos en la próxima. Dale, Gracias. dale, dale, cómo no. Muchas gracias, Gracias. Nati. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.